A continuación vamos a hablar sobre la creación de personajes. Dentro del arte en videojuegos, especialmente en el arte 3D, se distingue mucho lo que sería el arte para entornos y lo que sería el arte de personajes. El arte para entornos pues engloba terrenos, engloba edificación, tanto interna como externa, y también objetos específicos, como puede ser mobiliario y tipos de armas, por ejemplo, etc. La creación de personajes obviamente hace referencia tanto a los protagonistas como a los enemigos, ya sean de forma más humana o de forma más fantasiosa. Estos elementos, los personajes, son uno de los más importantes dentro de los videojuegos, pero además también son uno de los elementos más difíciles de hacer, debido a varias características. Primero porque son modelos orgánicos, su forma es muy orgánica, no es algo que esté sacado de un patrón, sino que normalmente son formas complejas, con lo cual es más difícil de realizar. Además, dentro de cada modelo pueden existir diferentes partes. Un ejemplo claro es un personaje que lleva una armadura y que la armadura pues la lleva solamente en una parte, por ejemplo, en un brazo, en vez de en los dos. Con lo cual, el hecho de que haya diferentes partes también complica la creación del modelo. Después también por una cuestión de nivel de detalle, y es que como son formas complejas, enseguida que se quiere dar un detalle realista, se gastan muchos recursos, especialmente en triángulos, pero también en textura, con lo cual son un elemento complicado porque requiere mucho detalle, y poder conseguir el equilibrio adecuado entre nivel de acabado bueno y recursos gastados, pues es difícil. Después también es complicado porque muchos de estos elementos, muchos de los personajes van a tener animación, con lo cual, bueno, aparte del trabajo de animar en sí, también hay que tener en cuenta a la hora de crear el modelo que esté preparado para que después la animación pueda realizarse y verse de forma correcta. Y esto va muy de la mano con el concepto de deformación. Hay que preparar bien la malla para que cuando se anime se pueda deformar de manera correcta y luzca de forma relativamente natural. El flujo de trabajo a la hora de crear personajes depende, no es siempre el mismo, ya que, como hemos dicho, también depende del nivel de detalle y acabado que requiera el modelo. No es lo mismo el flujo de trabajo para el protagonista del juego, que se va a ver siempre, que va a estar siempre en pantalla y que va a poder tener cinemáticas y se le va a ver la cara en primera persona, que un enemigo secundario, que a lo mejor no requiere tanto nivel de detalle. Pero bueno, a nivel general los pasos serían los siguientes. Se hace el modelado en baja y se mapea el modelado en baja, es decir, se abren las UVs. Después se hace un modelo en alta y se crean los diferentes mapas. El mapa de difuso, el mapa de normales, oclusión y especular, y otros mapas que a lo mejor no hemos comentado, como el Cavity Map o el Displacement Map, pero también puede ser una opción. Este flujo de trabajo es muy parecido al que vimos en el módulo anterior sobre los objetos de escenario. Bueno, pues es básicamente el mismo, lo que pasa es que aquí hay que hacerlo con más detalle. Eso sí, el tipo de orden puede variar, ¿vale? Pues lo comentaremos al final. Aparte del modelado y del texturizado, también hay que acabar haciendo el rigging y las animaciones, en el caso de que el personaje tenga animaciones. La mayor parte de veces los personajes tienen animaciones. Puede ser, por ejemplo, que no sea así, ¿eh? Podría ser, por ejemplo, el caso de una estatua con forma humana que debe tratarse como un personaje a nivel de modelado y de texturizado, pero no hace falta animarlo. Bueno, pues hay que crear el sistema de huesos, que es el rigging, y hacer las diferentes animaciones. Como antes ya he anticipado, el orden puede variar, es decir, puede ser de que empecemos haciendo el modelo en baja y después hagamos el modelo de alta. Esto solamente ha sido el flujo de trabajo más tradicional, pero ya desde hace varios años ya existen varias opciones y depende tanto del artista como de una elección de metodología general a partir del estudio de desarrollo. En muchos casos se empieza a modelar desde el de alta en programas como el ZBrush o el Matchbox, y a partir del de alta, con el mismo programa o con programas externos que te permiten rehacer la topología, se crea el de baja, con lo cual, como os digo, el orden puede variar. Además, otro elemento importante es que se puede hacer por partes. Hay casos en que un personaje puede tener tanto detalle que se tratan algunas de sus partes casi como partes diferenciadas. Por ejemplo, pues la cabeza se hace como un elemento propio, el cuerpo igual y el torso y los brazos también, y parte de las piernas y los pies se hacen por separado, y cada uno de ellos pues tiene su modelado, tiene su texturizado, etc. Al final se junta, obviamente, ¿no? Pero claro, en función del nivel de detalle también puede ser que
que se requiera y se obtenga un beneficio al hacerlo por partes. Bien, aquí nos vamos a centrar sobre todo en el proceso de modelado. La cuestión es que hacer un personaje, aunque sea muy sencillo, es muy costoso. Vas a tardar mucho tiempo en hacerlo, en planificarlo, en empezar a modelar, en asegurarte de que la topología es la correcta, etc. Así que bueno, lo que vamos a ver son sobre todo elementos a nivel conceptual. Es decir, conceptos clave que hay que tener claro para poder ponerse a modelar un personaje. Como os digo, es una tarea compleja y requiere sobre todo mucha práctica y verse en diferentes casuísticas y ver cómo se resuelve cada una de ellas. Bueno, durante el proceso de modelado, obviamente hay que partir de un diseño, de un game design, ¿de acuerdo? Que pues te indique qué es lo que se quiere expresar con este personaje y qué mecánicas va a utilizar ese personaje. Y después se utiliza un arte conceptual. En la medida de lo posible hay que tener un arte conceptual, aunque sea muy básico. Y con este arte conceptual se prepara la escena de trabajo. Este arte conceptual se pone en el Max con una imagen de fondo. Es ideal tener una imagen frontal, una imagen lateral y también, si es posible, una imagen cenital. Se ponen estas imágenes de fondo y se empieza a modelar encima, bueno, con ellas de referencia, con ellas de fondo. Hay que tener muy claro el nivel de detalle y acabado. ¿Qué partes van a tener más y menos detalle? Es probable, por ejemplo, que la cabeza siempre tenga mejor o más detalle. Pero también puede ser que el personaje en sí pues siempre se vea de lejos y nunca vaya a tener animación facial, con lo cual puede variar, ¿no? Pero siempre hay que, antes de empezar a modelar, saber qué partes van a requerir más atención y más detalle para poder destinar en ellas más recursos. Cuando tenemos todo esto claro y hemos preparado la escena, entonces ya podemos empezar a modelar. Se parte de una caja o otra primitiva parecida y se utiliza simetría. Esto de la simetría, sobre todo, hay que utilizarlo cuando tiene sentido. La mayor parte o muchos de los personajes son simétricos. Puede ser que al final de todo el proceso nos interese romper la simetría, pero si más o menos son simétricos, nos interesa utilizar la simetría para ahorrar trabajo. Utilizando la simetría, trabajaremos solamente en un lado del personaje y el otro se generará de manera automática. Nosotros vamos trabajando en un solo lado generando las caras nuevas y cada vez que generamos caras nuevas las vamos reposicionando utilizando como referencia otro de los puntos de vista, el lateral, el frontal, etc. A medida que vamos generando las diferentes caras hay que intentar generar los diferentes loops o líneas de aristas que delimitan la topología. A continuación hablaré más en detalle sobre la topología. Y bueno, sobre todo pues entender que hay ciertas zonas clave de los personajes, especialmente los que tengan una anatomía de estilo más humano, en el que pues, es bastante recomendable tratarlos como si fueran pequeños subapartados, ¿no? Pequeñas partes del personaje. Tratar el torso como un elemento, después generamos el hombro, a partir del hombro generamos los brazos, después en el caso del torso generamos la cintura o la pelvis y a partir de la pelvis las piernas, etc. Y finalmente, o cuando queramos, pero también se genera la cabeza. Y después también todos los complementos que pueda tener, como pues una parte de armadura, un cinturón específico, un casco, etc. La topología. La topología, bueno, ya lo hemos ido comentando, ha salido alguna vez durante este tema. Básicamente es la distribución de los triángulos, cómo están puestas las aristas visibles de manera que dibujan la geometría. La cuestión es que en los personajes no basta con usar un orden cualquiera en la distribución de los triángulos. Hay que distribuirlos utilizando una topología relativamente específica. No es que haya una única, pero hay que intentar que esta topología respete un poco lo que serían las líneas de deformación muscular, si se que llevan así, de algunas partes del cuerpo humano. ¿Por qué? Pues porque esto beneficia después cuando se haga el rigging, es decir, se vincule a esta malla al sistema de huesos y se acabe animando. Si la topología no es correcta, va a ser muy difícil o más difícil hacer el rigging y la animación y van a sucederse varios errores. Para ordenar la topología hay que fijarse en los loops de aristas, intentando crear diferentes loops de aristas como estas líneas que vemos aquí. Cada una de ellas dan la vuelta, por ejemplo en la pierna, pero también pasa por aquí, también en el torso y también en los brazos. Pues hay que intentar ordenar estos loops de aristas de manera pues, que favorezcan la deformación de cada una de las articulaciones. Esto está muy relacionado con los segmentos que definen las secciones de extremidades y torso. Nos va a preocupar saber y tener muy claro cuántos segmentos hacen la circunferencia, por ejemplo, del brazo. No va a ser una medida que pongamos al azar. Hay que pensarla de antemano y tenerla claro. Vamos a utilizar 8, vamos a tener 10, 12, porque esto va a determinar después cómo quedan los diferentes loops de aristas cuando se una la parte del brazo, por ejemplo, con la parte del torso y el hombro, etc.
Por último, también es mejor utilizar quads, es decir, que todas las caras tengan 4 lados, sean rectángulos, para favorecer suavizados posteriores. Es muy común a partir de un modelado en baja hacer un modelado en alta aplicándole, pues como vimos en el ejemplo del contenedor, un Turbo Smooth. Para que el suavizado funcione bien es más recomendable que las caras sean rectángulos. Y por último, aunque aquí no, por una cuestión puramente logística, de que no hay todo el tiempo disponible, no vamos a entrar en detalles sobre mapeado y texturizado. Pero bueno, realmente las técnicas de mapeado y especialmente de texturizado no se alejan demasiado de las que ya hemos visto en el caso de los objetos de entorno o los objetos de escenario. En este caso sí que normalmente se realiza un despliegue total, aunque en algunos casos pues se crean solapamientos para reaprovechar partes de la textura. Hay que tener en cuenta que las partes del cuerpo humano, aunque se mapea por partes, se mapea el torso por una parte, los brazos por otra, las piernas por otra, son elementos que no tienen una proyección específica, tienen una proyección compleja, con lo cual sí es cierto que se utilizan herramientas específicas que básicamente lo que hacen es abrirte, como despellejarte el personaje, cada una de las partes del personaje, ¿no? Pues se utilizan herramientas como el Pelt Mapping o el Relax, pero básicamente el concepto es el mismo, es desplegar para después con esas UVs te las llevas a un programa 2D y te creas la textura. En relación al texturizado, puede ser en un programa 2D, como en Photoshop. También es cierto que en algunos programas, el 3D Max por ejemplo, también te permite pintar al aire, te permite pintar a mano alzada en 3D, pero sobre todo la alternativa más utilizada a la edición de texturas en 2D en Photoshop es el texturizado en programas de escultura digital como ZBrush y Matchbox, que te permiten pues, pintar también a mano alzada todo lo que es el mapa de difuso. Incluso en estos programas, incluso en ZBrush y Mapbox, es necesario haber realizado el mapeado anteriormente en el 3D Max. Bien, pues ahora vamos a ir a 3D Max para ver para ver un pequeño ejemplo de cómo se va creando un personaje poco a poco y cuáles son los elementos clave a tener en cuenta.